Prueba de esto es que en el 2023 más de 5.6 millones de líneas móviles cambiaron de operador. La fuente OPSA. Ahora nos dice, si a usted le encargan realizar una encuesta para reconocer las características que valoran los usuarios en un operador móvil de satisfacción en cuanto al servicio que reciben actualmente y lo que pagan, nos dice, ¿no? ¿Cuáles serían las preguntas que incluiría en la encuesta? A ver, ¿qué se podría preguntar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos preguntar? Si el servicio que le están dando cumple con sus requerimientos. Ya. Ajá. ¿Qué requerimientos, por ejemplo, se te ocurre? Capaz de la cantidad de minutos que usa para hablar o el internet que le ofrezca. Ah, ya, la calidad del internet. Ajá. Ya, muy bien. Ah, ya, la atención al cliente, efectivamente, ¿no? Ah, la calidad en la atención al cliente, muy bien. Ajá. A ver. Obviamente que para la siguiente, ¿a quiénes les harían estas preguntas? Serían a los usuarios, ¿cierto? Sí, sí, adelante, adelante. Buenos días. La siguiente, ¿cuáles son las posibles respuestas que obtendría? Por ejemplo, ¿no? Hace un momento me hablaban, ¿no?, de la calidad del internet. Para hacer más fácil el análisis, ¿ustedes creen que sería recomendable dejar que esas respuestas sean abiertas o sería mejor poner algunas alternativas por allí? ¿Qué creen ustedes? ¿No? Mejor, ¿no? Podríamos poner tal vez una escala por allí, ¿no? La escala de Likert, ¿no? Que podría, ¿no?, servirnos para valorar. Así es, ¿no? Entonces eso haría pues el proceso más sencillo, ¿no? Ahora, por allí tenemos otra pregunta que dice, ¿no? ¿Qué es una variable? ¿Qué entienden ustedes por variable? ¿Qué será? Múltiples respuestas. ¿Perdón? Múltiples respuestas. Ya, múltiples respuestas. ¿Alguna otra idea? Recuerdo que cuando estaba estudiando mi maestría, ¿no?, el doctor decía, ¿no?, se le llama variable porque varía, ¿sí? Por eso es que se le llama variable. En realidad, pues, una variable puede tomar diversos valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablo de la talla, si hablo del peso, ¿no?, si hablo del número de hijos que tiene una pareja, ¿esos serían variables? Sí, ¿cierto? Ajá. Ahora, ¿qué entienden ustedes por una muestra? ¿Qué creen que es una muestra? Por ejemplo, ¿no?, si queremos determinar quién será el próximo presidente del Perú, ¿no?, estas empresas, ¿no?, encuestadoras que hacen precisamente las predicciones, van a cada una de las casas y preguntan, ¿no?, a ver, ¿por quién vas a votar? ¿Es así? ¿Sí? ¿Ustedes creen que esto hace a todas las casas? No, ¿cierto? Porque sería carísimo, ¿no? ¿Sería? A un sector, un grupo, nada más. A un grupo, efectivamente, es a un grupo, así es, ¿no? Entonces, en eso es que consiste una muestra. Cuando una muestra vendría a ser un grupo más pequeño, ¿sí?, que ha sido extraído de la población, ¿no? Ahora, existen pues diversos tipos de muestras. Las muestras pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. Para que la empresa encuestadora pueda hacer una predicción en relación al ganador, ¿no?, en las próximas elecciones presidenciales, esa muestra, ¿cómo debería de ser? Para que puedan hacer la predicción.
¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debería de ser? ¿Tendría que ser probabilística o no probabilística? Tendría que ser probabilística, muy bien, ya está. Ahora, pero para que sea probabilística, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué creen ustedes que debe suceder para que sea probabilística? Esto es importante que lo entiendan. ¿Saben por qué? Porque recuerdo que yo comprendí esto recién cuando yo estaba estudiando mi maestría, ¿sí? Y ya terminando mi maestría, en realidad, para hacer mi trabajo de investigación. Lo digo porque, sobre todo, ¿no? Los que estamos metidos en el campo de la educación, ¿qué es lo que usualmente se hace? Se utiliza a los alumnos, ¿no?, de nuestras aulas, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, comienzo a tomar datos, ¿no?, de ustedes, ¿sí? ¿Realmente creen que mis resultados representarían a todos los estudiantes de la universidad? Un porcentaje. Sí, ustedes en realidad representan a todos, o sea, las características que puedo sacar de ustedes, las encontraré. ¿Están seguros que las encontraré en todos los estudiantes de la universidad? No necesariamente, pues no necesariamente, ¿sí? Entonces, posiblemente, ¿no?, podría tener suerte y en efecto, ¿no?, ustedes son representativos de toda la universidad, pero puede ser que no sea así, ¿cierto? Entonces, para asegurarnos de que la muestra sea representativa, tenemos que apoyarnos del azar, de la aleatoriedad, ¿no? Entonces, lo correcto sería, si, por ejemplo, mi población es todos los estudiantes de la Universidad Científica del Sur, lo correcto sería que yo me consiga la lista, ¿sí?, de todos los estudiantes. Digamos, no sé, pues, que hayan, pues, no sé, 10.000, ¿sí? 10.000 estudiantes. Y yo quiero sacar una muestra de solamente 200, ¿no? Entonces, lo que hago es, a partir de esa lista, ejecuto un sorteo, ¿sí? Entonces, por el azar, por la suerte, yo obtengo justamente mi muestra. Es de esa manera que, de alguna forma, me aseguro que las características de la población se repliquen en ese grupo más pequeño, ¿sí?, usando el azar. Entonces, por eso les decía, si yo utilizo solamente mis aulas y digo que lo que he encontrado es para todos los alumnos de la universidad, eso es incorrecto en realidad, ¿sí? Es incorrecto. No. Recuerdo, ¿no?, que en un ciclo anterior, ¿no?, cuando mis estudiantes estaban sustentando sus trabajos, ¿no?, me decían, sí, profesor, yo he sacado muestras probabilísticas, y le pregunto, pues, ¿no?, a ver, ¿qué has hecho para formar a tu muestra? Entonces, buena parte de ellos me decían, he puesto, pues, mi enlace del cuestionario en mi grupo de WhatsApp, ¿no?, y lo que han contestado, ¿no?, en base a lo que han contestado, pues he recolectado mis datos, ¿no?, y ahí he hecho mis pruebas estadísticas. Entonces, ¿ustedes creen que esos datos que se han obtenido a partir de las personas que han contestado en el WhatsApp sería representativo? ¿Ustedes creen? ¿Qué creen ustedes? Depende, profesor, porque si el grupo que quería cuestionar nomás era el que escogió, o si era una encuesta más general, con datos más generales. Entonces, ¿tú me estás diciendo que tiene que ver con la encuesta? No, sino en el hecho de que si creó un trabajo de cuántas personas prefieren el limón. Ya. Y es algo más general, pero si pone cuántas personas prefieren un limón en mi salón. Ya. Entonces ahí es más específico. Ah, claro, ya. Justamente de lo que hablas, a eso quería llegar. Cuando ustedes pueden hacer su trabajo de investigación, ¿sí?,
procuren, ¿sí? Procuren reconocer cuál es la población que les va a ser factible de manejar, ¿sí? Les digo esto porque, si en el ejemplo, ¿no?, vamos a utilizar como población a todos los estudiantes de la universidad, la pregunta es, ¿vas a tener acceso a los nombres o a los códigos de cada uno de esos estudiantes? ¿No? Entonces, si la respuesta es no, entonces no utilices de población, ¿sí?, a los estudiantes de la universidad. Recuerdo que una estudiante, una alumna, quería hacer una investigación en relación a, bueno, no recuerdo bien el tema, pero el asunto es que su población era los habitantes de un distrito, ¿no? Entonces imagínense, pues no vas a tener acceso, ¿no?, a toda esa gente, ¿no? Porque no es que vayas a recolectar información de toda esa gente, pero para que puedas hacer el sorteo, ¿no?, tienes que tener, pues, por los DNIs, alguna forma de identificar, ¿no?, a las personas, ¿no? Entonces, si no va a ser manejable esa población, si no vas a tener acceso a la lista que le llaman el marco muestral, entonces que tu población no sea tan grande. Pues no sé, pues se me ocurre que podrían elegir como población a los estudiantes de estadística general de este ciclo. No sé, pues cuántos estudiantes habrán en total del curso, o tal vez una población más pequeña de la cual puedan sacar un grupo aún más pequeño para su muestra, ¿sí? El asunto es que ustedes puedan formar su marco muestral para realizar el sorteo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a formar su muestra, se supone que debe ser factible calcular la probabilidad de que sea elegido, ¿no?, algún individuo de esa población. Por ejemplo, ¿no?, si ustedes lanzan un dado, ¿cuántas caras tiene? 6. 6, exactamente. Entonces, ¿cuál creen que será la probabilidad de que salga, por ejemplo, el número 3 cuando lanzamos un dado? Claro, si el dado no está cargado. ¿Qué hace? ¿Cuál sería la probabilidad? ¿Alguno sabe? ¿Perdón? Un sexto, exactamente, así es. Porque si son 6 caras, entonces tenemos 6 posibles resultados. Entonces, de que salga un número en particular, ¿no?, es una posibilidad, entonces 1 entre 6, ¿no? Entonces, como verán, una probabilidad en realidad es una proporción, ¿no? Eso es una probabilidad. Entonces, si ustedes no son capaces de asignarle una probabilidad a un individuo que pertenece a la población, entonces la estadística no sirve para nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando las muestras no son probabilísticas, el análisis estadístico no les permite hacer generalizaciones hacia la población, ¿sí? Oye, les presento por acá el logro o resultado de aprendizaje. Al finalizar la sesión, el estudiante distingue entre estadística descriptiva e inferencial, población y muestra. Además, clasifica las variables según su naturaleza y escala de medición mediante una ficha con 5 ejercicios. Están los contenidos. Y aquí esta diapositiva nos intenta ayudar, pues, ¿no?, a definir la estadística, ¿no? Pero más que memorizar, pues, lo que dice acá, tratemos de utilizar nuestras propias palabras, ¿no?, para definir esto de la estadística. A ver, ¿qué entienden ustedes por estadística? ¿Ustedes creen que realmente es importante estudiar estadística o solamente es para molestar a los estudiantes? Porque la estadística la estudian, me parece, todas las carreras, ¿no? ¿Es así? ¿Cierto, no? ¿Por qué creen que es importante estudiar estadística? ¿Por qué será? Porque nos ayuda a ver cómo pueden reaccionar las personas, qué tanto pueden reaccionar según su categoría, y nos ayuda a quizás entenderlas y en base a entenderlas poder, no sé, resolver una problemática. Ya, muy bien. Entonces,
como bien lo dice su compañera, ¿no? Justamente eso de entender lo vamos a sacar a partir de los datos que puedan ustedes recolectar, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, la labor del investigador consiste pues en interpretar, ¿no?, esos datos. Entonces, cuando ustedes ya le dan significado a esos datos, es que recién, ¿no?, ya tenemos información, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso les va a permitir tomar decisiones. Ahora, imaginen pues, ¿no?, que ustedes quieren comprarse, no sé, pues una casa o un departamento, y usualmente, pues, ¿no?, cuando no se tiene el dinero, ¿a dónde es que uno se va? Al banco, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes se van al banco, ustedes le dicen, pues, ¿no?, al empleado del banco, quiero que me prestes tanto. El empleado automáticamente te da el dinero, ¿es así? No. ¿Qué hace? De tu El historial crediticio. Ajá, averigua, ¿no? Te pide, ¿no? Pues, historial crediticio, pero eso es lo único, o hay otras cosas que también le interesa a ese empleado. Tenemos tus datos demográficos, ¿no? Ya, datos demográficos, posiblemente tal vez sea importante la edad, ¿no? Porque no es lo mismo que le presten a alguien que tiene 30 años que a alguien que tiene 80 años que está a punto de morirse, ¿cierto? ¿No? Entonces, digamos que es más riesgoso que el señor de 80 pues no pague su deuda, ¿no? Ahora, esas cosas, ¿no? Esas cosas las pide el empleado del banco, ¿no? Los datos. Ahora, para justamente sacar información y luego decidir, ¿a dónde creen que se van esos datos? ¿A dónde creen que se van? A una historia. Ya. Efectivamente, ¿no? Esos datos tienen que ser procesados de alguna forma, ¿no? Así es. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que funciona esto de la inteligencia artificial ahora que está de moda? No sé si se han percatado, ¿no?, que cuando ustedes utilizan una aplicación en donde tienen que escribir, ¿no?, alguna de esas aplicaciones, al terminar de escribir, ya les está sugiriendo cuál es la siguiente palabra, ¿cierto? Eso es precisamente la inteligencia artificial, ¿no? Hace predicciones, ¿no? En base justamente a las letras, las palabras que le llaman tokens, parece que así les llaman, ¿no? Es que el modelo matemático hace la predicción de la siguiente palabra, ¿no? Es por eso que te la está sugiriendo. Y es precisamente eso que se hace con los datos que usted le proporciona al empleado del banco. El banco ha formado su modelo matemático a partir, obviamente, de una gran base de datos, ¿sí? Ha formado su modelo matemático y ese modelo matemático da una probabilidad, ¿sí? Da una probabilidad de que vas a ser un buen pagador o un mal pagador. Y en base a eso es que te otorga o no el crédito, ¿sí? En realidad todo está sustentado en las matemáticas, no es porque le caíste bien y te da el dinero, no es así, ¿sí? Entonces, esta diapositiva nos muestra, ¿no?, lo que sería la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Si yo digo, ¿no?, aquí su compañero está usando lentes, tiene una casaca azul, ¿no?, zapatillas grises, ¿qué estoy haciendo? Exactamente, estoy describiendo, ¿no? Entonces, básicamente de eso pues se encarga, ¿no?, la estadística descriptiva. Entonces, podemos describir, ¿no?, utilizando medidas de tendencia central, ¿no?, como el promedio, la media, la mediana, la moda, ¿no? Podemos describir utilizando gráficos, podemos describir utilizando tablas, ¿cierto?
Ahora, en relación a la estadística inferencial, ¿qué entienden ustedes por inferencia? ¿Qué creen que será la inferencia? Hace un rato hablábamos, ¿no?, de que si nos interesa saber quién va a ser el próximo presidente, ¿no?, y utilizamos una muestra para eso, ¿sí? Entonces, ¿estamos haciendo qué cosa? Si estamos utilizando una muestra para decir quién va a ser el próximo presidente, ¿qué estamos haciendo? ¿Una predicción? Una predicción, exactamente, ¿no? Una predicción de lo que va a suceder. Entonces, lo que obtenemos de la muestra nos va a servir para hablar de la población, ¿sí? O sea, estamos haciendo una generalización de lo obtenido de un grupo pequeño hacia el grupo grande, ¿sí? Entonces, básicamente de eso se trata, ¿sí?, la inferencia. Ahora, solamente se puede hacer eso cuando en efecto, pues, la muestra contiene las características de la población. Entonces, eso solamente se puede lograr si recurrimos al azar, como les digo, ¿sí? Bueno, ahora, se puede expresar, pues, ¿no?, los resultados, ¿no?, la estadística inferencial a partir de intervalos de confianza, de pruebas de hipótesis, ¿sí? Otra cosa más que les quería decir en relación, por ejemplo, ¿no?, a la estadística descriptiva, les decía hace un momento, ¿no?, que podíamos utilizar el promedio, ¿no?, ¿sí?, para describir. Ahora, a veces, ¿no?, cuando leemos un periódico y nos presentan una información, esa información estadística podría estar incompleta por desconocimiento del que ha escrito el artículo, o puede ser también porque ha tenido, digamos, no buenas intenciones al mostrar solamente una parte de la evaluación estadística. Lo digo por lo siguiente. Imagínense, pues, ¿no?, que tengo un aula en donde en un examen han sacado los siguiente, ¿no? Vamos a suponer que esas son sus notas, ¿sí?, del aula roja. Y en otra aula, ¿sí?, han sacado lo siguiente. Entonces, vamos a suponer, ojo, no estoy calculando, simplemente estamos suponiendo, ¿sí? Vamos a suponer que cuando yo saco el promedio de las notas del aula roja, ¿sí?, vamos a suponer que el promedio nos sale 15, ¿sí? Y cuando yo saco el promedio de las notas del aula negra, también aquí me sale 15. Entonces, yo digo, entonces mis dos aulas tienen el mismo rendimiento. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No, ¿cierto? Porque verán, pues, que en el aula roja hay notas que son muy bajas y también notas que son altas, ¿no? En cambio, en el aula negra, digamos que las notas son más o menos parecidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, no solamente es importante reportar la medida de tendencia central, que en este caso es el promedio, sino también hay que informar acerca de cómo es que se distribuyen los datos, ¿no?, en relación a ese valor central, ¿sí? Aquí tenemos un ejercicio, ¿no?, para poder clasificar.
si es estadística extensiva o en todo caso inferencial. A ver, mostrar las características de pacientes evaluados en el área de triaje de una clínica local en un mes determinado. ¿Qué creen que sea? Descriptivo. Descriptivo, ¿no? Sí, descriptivo. Predecir las ventas a partir de inversión en publicidad. Probar que la ansiedad tiene relación con las horas de sueño. ¿Lista? Diferenciar, ¿no? Porque en realidad no vas a evaluar pues a todas las personas, no vas a hacer uso de una muestra seguramente para poder llegar a una conclusión. A ver, conocer la distribución de las notas de estudiantes de segundo de primaria del colegio privado Laurentis por Censo 2020. Probar la efectividad de una dieta baja en carbohidratos. Y aquí esta figura nos está tratando de ayudar, ¿no? A construir una definición de lo que sería población, muestra y unidad de análisis, o también le llaman unidad elemental, ¿no? Entonces, si queremos definir a la población, ¿qué podríamos decir en relación a la población? ¿No? No todos, exactamente, ¿no? ¿Sí? Todos los elementos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los elementos o de las unidades elementales, ¿necesariamente son personas? No necesariamente, ¿cierto? De eso les quiero hacer notas. Ahora, la muestra, hace un rato lo decíamos, ¿no? Es un subgrupo, ¿no? De la población, ¿no? Entonces, claro, hay que ver, ¿no? Si esa muestra es probabilística. Ahora, que ustedes utilicen una muestra no probabilística en una investigación, ¿sí? Eso es posible, ¿no? En las investigaciones cualitativas se puede hacer eso, ¿no? Existen muestras por conveniencia, hay un muestreo que le llaman de bola de nieve, ¿no? Existen formas, ¿no? De construir esas muestras, no probabilísticas, que también les permite sacar información valiosa, ¿no? ¿Sí? Y bueno, las unidades elementales que deben ser, ¿no? Sí, cada uno de los elementos aquí en la población. Y aquí esta diapositiva, ¿no? Nos está mostrando, ¿no? Cuáles son los símbolos que usualmente se utilizan, ¿no? Para representar a la población, ¿sí? Para expresar el número de elementos que tiene esa población, se utiliza la N mayúscula. Para expresar el número de elementos que tiene la muestra, se utiliza la N minúscula, ¿sí? Y aquí nos están mostrando unos ejemplos para reconocer, ¿no? A ver, dicen por acá, el primero, población. Los 500 estudiantes de nutrición del segundo ciclo matriculados en el semestre 2023-2 de un instituto privado. Como ustedes podrán observar en esta primera parte, ¿no? Si bien es cierto, nos están dando el total, ¿no? De elementos que contiene esta población, que vendría a ser 500. También están presentándonos esto en un contexto espacial y temporal, ¿cierto? Si hablamos del contexto temporal, ¿cuál sería? Semestre 2023. Ajá, efectivamente, ¿no? El semestre 2023-2, ¿cierto? Y desde el punto de vista espacial, ¿dónde es que se ha realizado esta investigación? Ahí está, ¿no? El instituto privado. Así es, ¿sí? Y luego viene la muestra, que vendría a ser, como decía, un grupo ya más pequeño, los 80 estudiantes, ¿no? De nutrición, y el resto es básicamente lo mismo, ¿no? Y la unidad elemental vendría a ser solamente un estudiante, ¿sí? Un estudiante. El siguiente ejemplo. Población. Todos los recién nacidos durante el mes de agosto del 2023 en la clínica Ricardo Pal.
¿Ah? Desde el punto de vista espacial, ¿esto dónde fue hecho? En la clínica, ¿no? Y desde el punto de vista temporal, ¿qué podríamos decir? Mes de agosto. En el mes de agosto del 2023. ¿No? Y bueno, por acá también tenemos la muestra, ¿no? Que deberían ser los 80 recién nacidos, y el resto es básicamente lo mismo. Y la unidad elemental sería simplemente uno recién nacido. Y por último, ¿no? El ejemplo 3, población 358 pacientes que tienen VIH que son tratados en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza durante el último semestre del 2023. ¿No? Entonces, aquí tenemos ya un grupo más pequeño, 63 pacientes, ¿no? Y finalmente la unidad elemental vendría a ser solamente un paciente. Por aquí nuevamente tenemos la representación de población y muestra, ¿no? Hace un rato les estaba hablando, ¿no? Acerca de la media o promedio, así también se le llama. Si ese promedio surge de la población, estamos hablando de un parámetro, ¿sí? Cuando queremos representar parámetros, normalmente se utilizan letras griegas, como en este caso, esto que parece una U, se llama un U, ¿sí? Solo que la patita aquí de la izquierda es un poco más larga. Esto está representando a la media población. Por ejemplo, ¿no? Tengo entendido que cada cierto tiempo, no todos los años, en el Perú se realizan los censos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes observan ese proceso, ¿no? Bueno, vienen las personas, ¿sí? Les tocan la puerta de su casa y les piden una serie de datos, ¿no? Entonces, eso se puede hacer cuando se consulta, pues, a todos los habitantes del país, ¿no? Eso es un censo. Pero sabrán, pues, que eso no se realiza, pues, a cada rato. ¿Por qué creen que no se realiza a cada rato? ¿Muy costoso? ¿Perdón? Muy costoso. Exactamente, porque cuesta mucho dinero, ¿sí? Porque cuesta mucho dinero. Entonces es por eso que podríamos recurrir a las muestras, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ¿no? Tienen la media, ¿no? De una muestra, entonces la representación es mediante letras latinas, como en este caso la X, ¿no? X raya representa a la media, pero de la muestra, ¿sí? El objetivo es, pues, que esa media muestral les sirva como una suerte de predicción de la media población. Así es, ¿no? Entonces, imagínense, pues, ¿no? Que una persona, ¿sí? Quiere utilizar nuevamente, ¿no? Como población de estudio a los estudiantes de la UXUR, de esta universidad, y realiza un muestreo. Y su muestra es de 80 estudiantes. Ha hecho un muestreo probabilístico, ha recurrido al azar, al sorteo, y evalúa cierta característica. Vamos a suponer que es la talla, ¿no? Entonces saca el promedio de esa muestra. Ahora, si otra persona hace el muestreo, ¿ustedes creen que va a obtener el mismo promedio? No necesariamente, ¿cierto? ¿Sí? Cada muestra va a tener su propio promedio. Posiblemente van a tener promedios similares, ¿no? Cercanos entre sí, pero no van a ser exactamente iguales, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Bien. Por aquí nos están mencionando en esta diapositiva, ¿sí? Algunos parámetros como, bueno, ya hemos hablado de la media poblacional, la varianza poblacional, la desviación estándar poblacional, la proporción poblacional. Verán que aquí los símbolos son, ¿no? Mu para la media, esto que parece una O es sigma, sigma al cuadrado, varianza poblacional,
sigma, que vendría a ser la raíz cuadrada en realidad, de la varianza es la desviación estándar, y el símbolo pi, ¿no?, para la proporción poblacional. Ahora, ¿alguno sabe qué es esto de la varianza y la desviación estándar? ¿Para qué sirven? ¿Alguno sabe? ¿No? ¿Se acuerdan que hace un rato, ¿no?, hablábamos de el aula roja y del aula negra, ¿no? Decíamos que imaginamos que en ambas aulas el promedio es de 15, ¿no? Eso no significa que el rendimiento de esas dos aulas sea el mismo, porque la distribución de los datos es la misma o diferente. Es diferente, exactamente, ¿no? Entonces, ¿dónde ven más dispersión de los datos? Así es, ¿no? En la parte roja se ve una mayor dispersión. Precisamente eso es lo que mide la varianza y la desviación estándar. ¿Cómo es que se dispersan los datos? ¿No? Entonces, es importante a la hora de escribir no solamente reportar la medida de tendencia central, sino también cómo es que se comportan esos datos alrededor de esa medida. ¿Sí? Eso es. Y aquí tenemos pues a los estadísticos o estadígrafos, ¿no? Como les mencionaba hace un rato, ¿no?, se utilizan las letras latinas, ¿no? X raya para la media, S cuadrado para la varianza, S para la desviación estándar, pero la muestral, y aquí tenemos a la P para la proporción. Entonces, por acá nos están mostrando pues nuevamente, ¿no?, lo que sería una variable, ¿no?, y nos ofrecen aquí en la parte derecha, ¿no?, algunos ejemplos: talla, peso, edad, tipo de movilidad, número de cursos. Ajá. Por ejemplo, en este caso, talla, ¿qué tipo de variable será? ¿Será una variable numérica o será más bien una cualidad? ¿Qué creen ustedes? Ajá. Podría ser numérica si yo utilizo, no sé, pues una cinta métrica, una wincha, y determino, ¿no?, que una persona tiene 179 centímetros, 280, ¿no? Numérico, listo. Pero ¿qué pasaría si yo a talla no lo quiero considerar así? Digo bajo, medio, alto, ¿no? Entonces en ese caso ya no estaríamos hablando de números, ¿no? ¿Cierto? Entonces va a tener mucho que ver cómo es que ustedes están, ¿sí?, imaginando que es esa variable. Y lo mismo con el caso del peso, ¿no? ¿Sí? Ahora, tipo de movilidad. ¿Qué creen que será eso? ¿Será una variable numérica o estaríamos hablando de algo cualitativo? ¿No? Eso más está por la parte cualitativa, ¿no? Ajá. Número de cursos, Numérico. ¿no? Cuantitativo, ¿no? Ajá. Entonces, como ustedes verán, aquí nos están presentando una tablita, ¿no?, en donde nos muestra, ¿sí?, las variables. A partir de esta tabla, ¿me podrían decir cuántas personas están proporcionando precisamente sus datos? Exactamente, son 4. ¿Sí? Cada fila corresponde precisamente a una persona. Así es. Ajá. Eso es. Y aquí en esta diapositiva nos están presentando, ¿no?, una clasificación de las variables, ¿sí? Y a esto le llaman según su naturaleza, ¿no? Entonces verán pues que las variables pueden ser cualitativas, pueden ser cuantitativas. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Sexo biológico, ¿no?
si tuviésemos que asignar valores a sexo biológico, ¿cuáles serían? Hombre, mujer. Ya está, hombre, mujer, masculino, femenino, ¿sí? Las posibles valores, ¿no? De la variable sexo biológico. Ajá. Y lo mismo, pues, ¿no? Para deporte favorito, posición en una carrera. Ahora, en relación a las variables cuantitativas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos: número de hijos, edad, peso. Las cuantitativas pueden ser discretas o pueden ser continuas. ¿Cuándo son discretas? Cuando los valores que puede tomar esa variable son números enteros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo número de estudiantes en el interior de esta aula, ¿no? Entonces, digamos, vamos a imaginar, ¿no? Entonces les decía, ¿no? Si mi variable es número de estudiantes, ¿no? En el interior de un aula, vamos a suponer pues que los cuento, ¿no? Y son, no sé, pues 25, ¿no? Entonces podrían ser 25, podrían ser 26, pero yo no podría decir pues que son 25.5 estudiantes, ¿cierto? No hay medio estudiante, ¿no? Entonces, si los valores son números enteros, estamos hablando de una cuantitativa discreta. Ahora, la continua sería, por ejemplo, si hablo de la talla, ¿no? Una persona puede tener 179 centímetros, puede tener 180 centímetros, pero puede tener 179.5. ¿No se puede? Sí, pues 179.5 centímetros es posible, ¿no? Entonces, allí hay una continuidad. Y aquí nos piden, ¿sí? En este ejercicio, realizar la clasificación. A ver, tipo de sangre, ¿dónde lo pondríamos? Tipo de sangre. ¿Sería? Cualitativo. Cualitativa, ya. Cualitativa, tipo de sangre. Número de llamadas telefónicas recibidas en un día. Discreta. Ajá, cuantitativa discreta, muy bien. Habíamos dicho sexo biológico, ¿qué era? Sí. Ajá. Longitud del brazo de centímetro. Cuantitativo, continuo. Ingreso mensual en soles. Continuo. Ya. Diámetro de un panqué. Ajá. Número de pacientes en un hospital. Orden o posición en una carrera automovilística. ¿Perdón? Cualitativo. Ajá, cualitativa. ¿Están de acuerdo todos? ¿Cualitativa o es cuantitativa? ¿Dicen? No sé si alguna vez se han puesto a reflexionar acerca de las notas en una evaluación, ¿no? Bueno, en el Perú, ¿no? Un estudiante puede sacar, ¿no? Entre 0 y 20, ¿cierto? Ahora, esas notas que puede sacar, ¿no? Digamos, nuestra variable nota. ¿Ustedes creen que la variable nota es una variable en realidad cuantitativa? ¿Qué creen ustedes? ¿Es cuantitativa? Eso que puede sacar de 0 a 20. ¿Es cuantitativo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes creen que asignarle una nota a un estudiante, obviamente
a partir de un examen y una rúbrica, ¿sí? Es lo mismo que asignarle una longitud a esta mesa. En ambos casos se ha realizado una medición, pero ¿en cuál de los casos creen que sería más objetiva la medición? ¿Medir la longitud de la mesa usando una cinta métrica o que el profesor les ponga una nota? ¿Cuál es más objetivo en realidad? Exactamente. Porque para mí, un alumno en una pregunta puede ser que valga 3, ¿no? Pero si le pregunta a otro docente, ¿ustedes creen que necesariamente le ponga lo mismo? No, pues, no. Sí, eso sucede precisamente, ¿no?, con las variables a veces cualitativas, en donde hay que asignarle un valor, ¿no? ¿Sí? Digamos que a veces no es muy objetivo eso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de orden o posición en una carrera automovilística, es cierto, ¿no? Se pueden utilizar los números, ¿sí? 1, 2 y 3, pero en este caso, esos números, con esos números no puedes hacer operaciones, simplemente los números allí están funcionando como símbolos, ¿sí? O sea, no tiene sentido, pues, a ver. Digamos, pues, ¿no? Imagínense, pues, que tenemos una carrera, ¿no? Y tenemos por allí a María, tenemos por allí a Luis, tenemos a Pedro. Ajá. Vamos a suponer, pues, ¿no?, que María, ¿sí?, en la carrera llegó en primera posición, utilizó el 1, ¿sí? Luis llegó en segunda posición y Pedro llegó en tercera posición. Ya está. Estoy utilizando los números, ¿no? 1, 2 y 3. Ahora, que Luis haya llegado en la segunda posición me permite decir que el tiempo que empleó Luis es el doble del tiempo que empleó María. No necesariamente, ¿cierto? ¿No? Eso es, ¿no? Ahora, podría decir que la diferencia de tiempos entre Luis y Pedro es la misma diferencia de tiempos entre María y Luis. ¿Podría decir eso? Tampoco, ¿cierto? Entonces acá, como verán, las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones con estos números no tienen sentido, ¿no? Aquí simplemente los números están funcionando, como les decía, como símbolos, ¿sí? Entonces, a veces sí, pues, se utilizan los números para representar cualidades, pero eso no significa, pues, que sea una variable numérica, ¿sí? Es cualitativa. A ver, por ahí tenemos otra, número de bicicletas en la familia. Así es, ¿no? Cuantitativa discreta. Ajá. Y bueno, ya hablamos, ¿no?, del número de pacientes también. Aquí vemos otra clasificación. En esta ocasión ya no es según su naturaleza, sino según su escala de medición. Y nos dicen, ¿no?, que las variables cualitativas pueden ser nominales, pueden ser ordinales, y las cuantitativas pueden ser de intervalo o de razón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas nominales, eso significa, ¿no?, que no existe una jerarquía, ¿no? Por decir, hace un rato nos mencionaban por allí el sexo biológico, recuerdo, ¿no? ¿Sí? Entonces decíamos, ¿no?, los posibles valores masculino, femenino. ¿Allí observan algún tipo de jerarquía? No, ¿cierto? Entonces sería nominal. Pero, por ejemplo, si yo hablo de la variable nivel académico, digamos que los valores que pueden tomar serían en función, pues, a los estudios de una persona,
no sé, pues vamos a suponer que solamente estudió la primaria, otra que estudió hasta la secundaria, otra que estudió la universidad y otra que hizo un posgrado, vamos a suponer. Entonces, ¿observan por allí una jerarquía en relación a nivel académico? Sí, ¿cierto? Entonces, eso vendría a ser ordinario, ¿sí? Una cualitativa ordinaria. Ahora, en relación a las variables cuantitativas, ¿cuándo puede ser de intervalo o cuándo puede ser de razón? Bueno, en las de intervalo, ¿sí? Tiene sentido, por ejemplo, las operaciones de sumas o restas y además el cero, ¿sí? El cero aquí no significa, como bien lo dice la diapositiva, no significa ausencia de la característica. Básicamente el cero es referencial, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, que esto es nuestro eje X, ¿sí? Y tenemos un insecto que se puede mover a lo largo de esta línea. Aquí tenemos 0, por acá tengo 1 metro, por acá tengo 2 metros, por aquí tengo menos 1 metro, por aquí tengo menos 2 metros. Ahí está, ¿sí? Entonces les decía, es a lo largo de esta línea que el insecto se puede mover. Entonces vamos a suponer que mi variable es la posición del insecto, ¿no? Entonces, imagínense que el insecto está aquí. ¿Cuál es la posición del insecto? 2 metros. Esa es su posición, ¿sí? 2 metros. ¿Ah? Ahora imagínense que el insecto está aquí. ¿Cuál vendría a ser la posición del insecto? No avanzó. ¿No avanzó? Su posición es 0 metros, ¿sí? Pero que su posición sea 0 metros no significa que no tenga posición. ¿Sí la tiene? ¿Cuál es su posición? 0. Estoy hablando, ojo, de posición, no estoy hablando de distancia recorrida, no estoy hablando de eso, estoy hablando de posición, ¿sí? Recuerden pues que la posición es simplemente la ubicación, ¿dónde estás? ¿Sí? Eso es, no estoy hablando de distancia recorrida, que es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Igual por acá, pues, ¿no? O sea, si el insecto está por aquí, su posición sería menos 2 metros. Entonces, ¿desde dónde es que se mide la posición? ¿Ustedes han seguido el curso de física? Seguramente en el colegio han seguido, ¿no?, física. Entonces, justamente para eso es que necesitamos nuestro cero referencial, pues, ¿no? ¿Sí? Para acá tendríamos los positivos, para allá los negativos, ¿sí? Listo. Entonces, eso es en el caso de las variables cuantitativas de intervalo, ¿no? Les decía, el cero es básicamente referencial, no significa ausencia de la característica. En cambio, en las cuantitativas de razón, allí sí el cero tiene un significado. Significa que la característica no existe. ¿Sí? No existe. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, alumnos en el interior de esta aula. Ajá. Como les decía, ¿no? Procedo a contar 25, pero de repente suena la alarma. Bueno, hay simulacro de sismo. ¿Qué hacen? Ustedes tienen que salir. Entonces, si yo digo, a ver, alumnos en el interior de esta aula, digo 0. ¿Eso tiene significado? Sí, pues porque no hay alumnos, pues. ¿Sí? Eso es. Entonces, no es básicamente referencial, en realidad el 0 significa ausencia de la característica. Ajá. Entonces, por ahí pues nos están dando ejemplos, ¿no? El peso, ¿no? La estatura, la longitud, etc.
Y aquí nos piden hacer una clasificación. A ver, síndrome psicológico, neurosis, depresión, trastorno bipolar, ¿dónde lo pones? ¿Ordinal? ¿Sí? Sí, a ver, no sé, ustedes me dirán, yo no soy de medicina. Nominal. Sí, aquí hay un orden entre neurosis y depresión. ¿Se puede establecer un orden ahí? No. Nominal. Es nominal en realidad, ¿no? Sí, o sea, no puedo decir pues que la neurosis es mejor o peor que la depresión, ¿no? Cuando no pueden establecer jerarquía, recuerden que eso es nominal. A ver, número de DNI. Nominal. Ordinal. Nominal. No sé, pues, a ver, en realidad el DNI pues no se representa por un número, pero podemos establecer jerarquía entre los números, no, ¿cierto? Entonces, si simplemente ahí los números son símbolos y no se puede establecer jerarquía, eso sería Nominal. Ajá. Nivel académico, ordinal. Ajá. Calidad del servicio, Ordinal. ordinal, así es, ordinal. Turno de producción, a ver, por ejemplo, si decimos que el turno es mañana, tarde y noche, ¿ustedes ven allí alguna jerarquía? No. No. Si no hay jerarquía, sería no. Puestos en el organigrama de una empresa. Esa sí es ordinal, ¿no? Sí, pues, sí sería. Y aquí tenemos otro ejercicio, ¿sí?, para establecer la clasificación de las variables cuantitativas. Ubicación en una carretera respecto a un punto de referencia. Sí, pues, ¿no? Aquí el 0 es referencia. Ajá. Tiempo que tarda una herida en cicatrizar. Tienes razón, ¿no? Número de preguntas respondidas correctamente en una prueba. Razón. Ajá. Montos en soles de atraso de deudas contraídas con un banco. Ya. Lapsos de tiempos transcurridos entre 1995 y 1999. Ya. En ese caso, por ejemplo, de intervalo, ¿por qué sería de intervalo? ¿Cuál sería la razón para decir que es de intervalo? Bueno, en realidad, pues, como les decía, ¿no? Todo está en cómo es que imaginamos que es nuestra variable, ¿no? O sea, va a depender mucho de eso, ¿no? Cómo la definimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú respondiste que era razón, ¿cierto? O perdón, intervalo, ¿no? ¿Mencionaste? ¿Sí? Porque, ¿cómo imaginas la variable lapso de tiempo? ¿Cómo lo imaginas? O sea, la cantidad de años que han pasado. Ya, la cantidad de años que han pasado, ya, eso sería un lapso. Y en este caso, ¿por qué crees que sería de intervalo? ¿Por qué consideras que el 0 sería referencial y no tendría un significado? ¿Por qué crees? O sea, por cada fecha de cada año. Ya, por ejemplo, si tú me dices lapso de tiempo, número de años que han pasado, digamos, si yo digo lapso de tiempo igual a 0, no sé, pues ustedes díganme, lapso de tiempo igual a 0, ¿eso significa que no existe el lapso o sí existe? Puede ser el mismo año. Meses o días. Meses. ¿Perdón? Pueden haber pasado meses o días. Sí, pues, si lo vemos así, sí, tienes razón, claro. ¿No? O sea, no han pasado años, solamente, como dice su compañero, han pasado meses o días. Sí, pues, por eso les decía, ¿no? O sea, todo tiene que ver cómo es que están visualizando a la variable, ¿sí? Para que se clasifique de una forma o de otra, ¿no? A ver, temperatura del cuerpo humano en grados Celsius. 30.
vale, exactamente. Así es. Y aquí también tenemos otra clasificación, ¿sí? Pero ahora según su complejidad, ¿no? Las simples, ¿no? Bueno, las que obtenemos básicamente de forma directa, ¿no? Usando un instrumento de medida, ¿no? Por ejemplo, para la estatura, una cinta métrica, para el peso, una balanza, ¿no? En cambio, las complejas, ¿no? Digamos que calzan más con las variables que tienen que ver con las cuestiones sociales, ¿no? Hace un rato hablamos de la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, si queremos medir satisfacción del cliente, ¿en qué nos podríamos fijar? A ver, ¿qué cosas podrían tener que ver con la satisfacción de un cliente? El tiempo de espera. Ya, podría ser un indicador, el tiempo de espera. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más podría influir en la satisfacción de un cliente? Calidad del servicio. Exactamente, ¿no? La calidad del servicio, la calidad del producto, ¿cierto? El costo, ¿no? Todas esas cosas podrían influir en la satisfacción del cliente. Entonces, si ustedes son capaces, ¿no? De ver cuáles son los conceptos alrededor de satisfacción del cliente, precisamente esos conceptos, ¿sí? Vendrían a ser las dimensiones. Ahora, ¿qué cosas, ¿no? les permite justamente medir esos conceptos, ¿no? Eso lo podemos tener a partir de los indicadores, ¿no? Ya bueno, en su instrumento de medida pueden estar ahí las preguntas, ¿no? Que ahí le llaman, ¿no? ítems. Ahora, este proceso, ¿no? De llevar el concepto, ¿no? De lo abstracto a lo tangible, a lo medible, le conocen con el nombre de operacionalización de variables, ¿sí? Así le llaman a esto. Entonces, por aquí tenemos un ejemplo. Bueno, esto es en relación pues a las variables simples, ¿no? Lo único que hay que hacer pues es medir y listo. En cambio acá, si nuestra variable es, por ejemplo, el uso de las TICs, por aquí han visualizado que para determinar que una persona usa o no las TICs, ¿sí? Tenemos que fijarnos en el concepto software y en el concepto hardware, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos saber si esa persona en realidad pues utiliza un software, un programa? Aquí están precisamente esos indicadores, ¿no? Uso de Office, uso de la inteligencia artificial, uso de un buscador. Ahora, ¿cómo podríamos determinar si en efecto usa Office o no? ¿No? Utilizando nuestras preguntas, ¿no? Es nuestra encuesta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Por aquí se nos está presentando una situación para evaluar. Nos dicen, ¿no? Ante el lanzamiento de una nueva bebida energizante dirigido a ejecutivos limeños, la gerente de marketing realiza entrevistas a una muestra de 48 ejecutivos. Esto con la finalidad de determinar en qué redes sociales deberán realizar su lanzamiento y qué insights debe considerar. A continuación, se muestran algunos resultados de la investigación realizada. Dice, ¿no? El gasto promedio por bebida energizante, botella o lata, de un ejecutivo es 6.5 soles. Y la cantidad promedio de bebidas energizantes que consume al día es de 3.2. El 70% de los ejecutivos prefieren la presentación de botella personal y el 30% prefieren las latas. Un 25% de ejecutivos no consume bebidas energizantes. La razón principal es porque afecta a la salud. El 35% de los ejecutivos prefieren la marca Gato, el 20% Energy y el resto otras marcas o no consumen. Los ejecutivos utilizan con mayor frecuencia la red social Instagram
el 35% de los ejecutivos estarían dispuestos a probar otra marca energizante si tiene buenos comentarios en las redes sociales. Y ahora, a partir de la situación, nos dice, identifica población, muestra, unidad elemental, variables, tipos de variables, según naturaleza y según la escala de medición. A ver, me dicen, ¿cuál vendría a ser la población en base a la situación? Ejecutivos limeños. Ahí está, ¿no? Los ejecutivos limeños, todos los ejecutivos limeños. Ya está. Listo. Luego nos dicen que debemos identificar la muestra. ¿Cuál sería la muestra? 48. Los 48 ejecutivos limeños. Así es. La unidad elemental. El energizante. No. ¿Un ejecutivo? Un ejecutivo limeño, exactamente. Así es uno. Ajá. A ver, de todo esto, ¿qué variables han detectado? Población. ¿Perdón? Población. Población sería una variable. El gasto promedio. Ya, por ejemplo, podría ser. En realidad, más que el gasto promedio sería el gasto, ¿no? Me parece, ¿no? Porque el gasto promedio, digamos, que sería más bien una medida de tendencia central que me describe, ¿no? ¿Cierto? Entonces, gasto le podríamos llamar a la variable, ¿no? Gasto en bebida energizante. Listo. ¿Qué otra variable? La cantidad que consume. Ya, ahí está, la cantidad que consume de bebida energizante. ¿Qué otra más? ¿Me decían? Muestra. ¿La muestra es una variable? La presentación. La presentación, muy bien, ¿no? Se refieren a el envase, a eso, ¿sí? Botella o lata. Muy bien, la presentación. Ajá. ¿Alguna otra variable que hayan identificado? La marca. La marca, exactamente. Otra variable es la marca. ¿Qué más? La red social. Exactamente, ¿no? La red social que utilizan. Eso es. Ujú. Ya está. Por aquí nos están hablando también que hagamos la clasificación. A ver, por ejemplo, me mencionaban por allí el gasto, ¿no? El gasto en bebida energizante, ¿qué tipo de variable sería? Ya, sería una cuantitativa. Ajá. ¿Sería una cuantitativa discreta o sería continua? Continuo. Ya está. Gasto podría ser vista como una variable cuantitativa de intervalo o de razón. Sí, pues, ¿no? Porque, digamos, si yo digo gasto igual a 0, ¿eso significa qué? No has gastado. ¿Sí? El 0 allí tiene significado. Así es. Muy bien. A ver, por aquí nos hablan de, me decía su compañero, la presentación, ¿no? O sea, el tipo de envase. En este caso, ¿qué tipo de variable sería? ¿Sería cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, muy bien. Entonces, si estoy hablando de la presentación, ¿esa sería una cualitativa nominal o sería ordinal? Nominal, ¿cierto? ¿Sí? Nominal, porque digamos que botella no significa que sea mejor que lata, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es nominal. Ajá. ¿Qué más? Por ejemplo, me hablaban también, ¿no? De la red social, ¿no? ¿Qué tipo de variable será esa? Cualitativa, ¿no? ¿Sería nominal o sería ordinal? Nominal. Nominal. Ajá, nominal. ¿Qué otra más por allí? La cantidad de bebida que se consume, ¿qué tipo de variable sería? No me recuerdo que me mencionaban eso, ¿no? La cantidad que se consume de bebida. ¿Sí? ¿Cuantitativa discreta? No sé, ustedes me dirán. ¿Será cuantitativa discreta? ¿No observan continuidad allí? Continua, ¿no? Me parece que podría ser continua. Ajá. Digamos, ¿no? O sea, puedes consumir, no sé, pues 1 litro, puedes consumir 1,5 litros, ¿no? Pero también puedes consumir, ¿no? Un volumen entre esos dos, ¿cierto? Entonces sería
continua. Bueno, con el objetivo de que se relajen un poquito, vamos a elegir a sus representantes, ¿sí? Necesito pues ya tener al delegado y al subdelegado para poder pues comunicarse, ¿sí? A ver, me voy aquí a la plataforma.